Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Mi nombre es Rodney Quiroz, yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por su enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle, mamá, te amo, te quiero, a mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia, no podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la Esquina del Parque en esta tarde de sábado 17 de octubre del 2020. Recordarle que ahí están nuestras redes sociales para que nos puedan reportar su sintonía, desde donde nos están observando y dejarnos sus comentarios y consultas también. Hoy nos acompaña, como les decía, don Giovanni Díaz Jiménez, periodista, quien hace algunas semanas experimentó este tema del COVID-19. Don Giovanni, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, ¿cómo me le ha ido? ¿Dónde está usted ubicado? ¿No me escucha bien o sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahí donde usted está ubicado se ve que está bastante claro, por eso la confusión de si eran buenos días o buenas tardes, porque aquí en Tibás sí está bastante oscurito desde hace rato, ya llovió sabrosamente, y bueno, aquí estamos, como usted bien lo dice, pues ya nos podemos considerar sobrevivientes del COVID, de una enfermedad que nos ha tenido viviendo una normalidad que nunca pensamos. Creo yo, las generaciones que estamos en este momento jamás hubiéramos pensado vivir una situación que de repente lo habíamos escuchado, lo habíamos leído en cuestiones de historia, con la peste en su momento, donde se decía que las personas no se podían acercar unas a otras, donde se decía que las personas las aislaban y demás, y uno jamás pensó que podía llegar a vivir una situación como estas, que ha cambiado la dinámica laboral, la dinámica familiar, la dinámica social, la dinámica económica del país y de todas las personas que habitamos no solo Costa Rica, sino el mundo entero, porque esto realmente tiene proporciones que en diciembre, cuando esto empezó allá en China, jamás nos imaginamos que podía llegar a ser al nivel que es al día de hoy. Don Giovanni, situémonos. Arranca en el mes de marzo todo este tema de la pandemia, 6 de marzo. Usted pasa su cumpleaños sin ningún problema, sin pensar nunca en que en este nuevo año de vida iba a tener que enfrentarse a este tema del COVID-19. Perdón. Cuando se empieza a dar el proceso de información de lo que estábamos viviendo, usted que sigue trabajando, empiezan las medidas. ¿Cómo asume Giovanni Díaz
y tratemos de ubicarnos en ese momento. No me va a dar, no le pongo atención, me cuido, pero tampoco es una preocupación tan fuerte. ¿Cómo fue ese tiempo en el que usted como ser humano temía, no tenía temor? ¿Qué pasaba? Cuéntenos un poco ese ejercicio, que yo siento la ventaja que tenemos de hablar con un periodista, es que muy posiblemente ese relato en los días de enfermedad y ahora lo ha venido construyendo mentalmente como esa experiencia de vida que ha tenido Giovanni. Sí, Fernando, vamos a ver, remontándonos a marzo y así como usted lo dice, cuando empiezan a darse las primeras noticias de que la enfermedad puede llegar a Costa Rica y tal vez no empezar en marzo, tal vez empezar en enero, una vez que en China se empiezan a dar esos casos tan fácilmente crecientes y ya la OMS empieza a hablar de una posible pandemia y ya luego pasamos a una pandemia declarada en el mundo y Costa Rica todavía no tenía ese primer acercamiento con el coronavirus. Llegamos a marzo y a nivel de Estado, por así decirlo, por mi trabajo, uno empieza a ver cómo las autoridades empiezan a preparar, ¿verdad? Entonces ya empieza uno a escuchar que, bueno, que la enfermedad sí va a llegar al país, que vamos a tratar de controlarla, que vamos a tomar las previsiones del caso para que la enfermedad no afecte tan fuertemente al país, entendiendo que somos un país pequeño, que somos un país que vive del turismo y que las transmisiones normalmente se daban por turistas que viajaban de un país a otro y lo llevaban. Así llegamos al 6 de marzo, si la memoria no me falla, cuando se anuncia el primer caso sospechoso. Y a partir de ahí empiezan a encenderse ciertas alarmas, ciertas alertas, y entonces ya el Ministerio de Salud se empieza a preparar, empezamos a ver más información ya, como decimos nosotros, ya más tropicalizada, es decir, ya información de Costa Rica y no del mundo, ¿verdad? Porque normalmente lo que veíamos era información del mundo, que lavarse las manos, pero eran afiches de otros países. Empezamos a ver afiches del Ministerio de Salud, empezamos a trabajar nosotros en afiches propios y demás. Y así marzo empieza a dar primer caso, una pareja extranjera que estaba en el país y que dan positivo. Y ya luego empiezan a salir esas conexiones que tenía la pareja con otras personas y empieza a avanzar el contagio en Costa Rica. Para responderle específicamente lo que usted me está consultando de que si yo pensaba que era posible que me diera, que cómo lo tomaba yo, voy a ser absolutamente sincero. Yo a veces tiendo a ser muy reacio con algunas cuestiones. Y yo decía, bueno, esto puede ser una gripe que se expandió por el mundo y demás, pero acá de repente no va a golpear tanto. Y si era verme en el ámbito personal, que yo dijera, a mí me va a dar COVID, no. Habíamos pasado el H1N1, los diferentes tipos de influenza y demás, y a mí no me dio ninguna de esas enfermedades y yo decía, bueno, no, a mí no me va a dar esto. Yo voy a seguir trabajando con normalidad y demás. Empezamos a ver como ya la gente inició con el tema de las mascarillas. Algunas personas un poquito más desconfiadas usaban mascarillas. Uno lo veía extraño, le voy a ser sincero, hasta este momento estoy tratando de entender la normalidad de las mascarillas en un país como el nuestro, que además somos un país tropical, con un clima muy caliente y las mascarillas hacen que el calor se sienta un poco más y todo esto. Entonces uno jamás se imaginaba que podía enfrentar una realidad en la que salgo a la calle y todo el mundo está con mascarillas. Entonces, bueno, empieza el gobierno a modificar cuestiones y entonces ya hablan de teletrabajo, que la gente trate de no salir, que la gente no vaya a restaurantes, no vaya a supermercados, que salgan apenas o cuando sea estrictamente necesario y demás. Y ya empezamos a ver una realidad distinta, ¿verdad? Ya cuando empiezan a darse las medidas de confinamiento o de distanciamiento social,
ese es otro asunto al que uno tenía que irse acostumbrando de a poco, ¿verdad? Ese tema de, si bien yo no soy muy dado a abrazar y a besar a la gente, sí la gente es muy de abrazo, muy de saludar, de beso y tal, y empezar a acostumbrarse a que ya no hay ese estrechón de manos, ya no hay ese abrazo, ya no hay ese beso. Ya le decían a la gente, traten de visitar a sus familiares lo menos que puedan. Mis padres, ambos, están por encima de los 60 años, y eso también, el que le dijeran a uno, no puedes ir a visitar a tus padres, no puedes acercarte a ellos si los vas a visitar porque son población de riesgo y demás. Entonces, eso lo empieza a mover a uno en una realidad muy distinta a lo que normalmente está acostumbrado uno. Eso Giovanni, es todo dígame. Es decir, aquello que usted antes no era importante, como los abrazos, como, yo no digo que no le estoy afirmando, pero que a veces deja uno de visitar a los papás de un momento a otro. Lo que a uno le criticaban se convirtió en norma de vida y uno dice, momentito, ¿qué pasó aquí? Pero si yo era de abrazar, no era de abrazar, pero ahí venía, me abrazaban, saludaban. Uno era como más Grinch, como dicen, ¿verdad? Y no. Y ahora resulta que lo que tanto yo no hacía, cuando se convierte en una norma social, empiezo a extrañarla y echarla de ver. Y le marca a uno emocionalmente. Le digo, yo tampoco he sido a lo largo de mi vida de mucho abrazo y beso, y más bien a veces le critican a uno, no entraste, no saludaste, y de un momento a otro ya más bien la gente es la que lo repele a uno cuando uno se le olvida, y lo resalto porque yo creo que ese fue uno de los primeros choques sociales que tuvimos todos los ciudadanos del mundo. Los que más eran cariñosos, por decirlo así, algunos que tenemos una particularidad de que cuando vamos a hablar con alguien, como que tocamos el brazo, y un momento a otro, un momentico, quédese quedita, mano, usted no puede, qué impresionante. Y otro que usted no ha mencionado, pero creo que también nos marcó a todos y nos sigue marcando, es tanta lavada de manos y tanto alcohol, que al principio uno empieza a hacerlo y de un momento a otro como que se le va, y ahora ya no. Ahora uno reclama más bien si llega a un lugar y no le ofrecen el alcoholito, y si no tiene esas normas sociales, cómo marcan también, don Giovanni, en el ejercicio suyo que nos está contando, pero de toda una sociedad. Así es, Fernando, usted bien lo dice muy claro. Vamos a ver, si se quiere, en algunos momentos a mí me criticaban porque yo no saludaba de abrazo o de beso a la gente, porque yo no le daba la mano a la gente, sino que yo simplemente, hola, ¿qué tal? Y yo seguía en mi vida regular. Y la crítica era esa, el que siendo nosotros tan físico, tan de demostrar el cariño físicamente, que yo no lo hiciera, ahora es la realidad del mundo, ahora la realidad del costarricense, para no irnos a un ámbito tan grande como el mundo, pero es la realidad del costarricense. Ahora más bien, si usted se acerca a darle la mano a alguien, lo vuelven a ver raro. Ahora usted ve extraño a un par de gentes que se encuentran en la calle y se dan un abrazo. Ya uno asume que esas dos personas que se dieron un abrazo son familia, porque es la única manera de abrazar en este momento. Y son familia de burbuja, además, porque si son primos que viven lejos y demás, no deberían estar en contacto, pero es exactamente esa nueva realidad, es esa nueva forma es esa modificación social que ha traído el COVID. Porque el COVID no es una cosa que simplemente es una enfermedad y ya. No, es que modificó socialmente al mundo, socialmente a la humanidad. A partir de ahora ya no vamos a pensar en un abrazo y en un estrechón de manos exactamente igual que como lo pensábamos antes. Ahora vamos a pensarlo dos veces para abrazar a una persona, porque no sabemos si la persona tiene el virus o no, porque además el virus en algunas personas es asintomático. Hubo
A ver, ha habido casos de personas que tienen el virus, les hacen el examen, salen positivos y nunca presentaron ni un solo síntoma, nunca ni un estornudo, ni un tosido, ni un dolor de cabeza, nada, cero. A como hubo otros casos que presentaron síntomas más fuertes. Ya más adelante vamos a conversar del caso mío, pero yo tuve síntomas muy fuertes, que igual hay personas que también terminan en un hospital, duran 2 días, duran 3 días, hay personas que entran en un hospital hoy con el COVID y mañana los están sepultando porque no aguantaron la enfermedad. Entonces este desconocimiento que tiene el mundo, la medicina, la ciencia sobre este virus hace que cambiemos todo. Y es eso, ya no te doy la mano, ya no te abrazo, ya no me acerco a vos. Es que ya ni siquiera es el tema de darse la mano o abrazarse. No, es que ya cuando yo tengo una persona en el supermercado muy cerca mío o me choca con el hombro, ya yo reacciono, cosa que antes uno no hacía. Antes usted chocaba con la gente, usted estaba haciendo fila para subirse al bus y la gente chocaba con usted y usted lo veía normal, usted decía, hey, no, hay mucha gente haciendo fila. Ahora no, ahora ya si vos ves un bus que está lleno de gente, ya no te subís en el bus. En el supermercado, Giovanni, uno estaba muy cerca para pagar porque le urgía. Ahora se le olvida a uno y le vuelven a ver con aquellos ojos de aléjese, está muy cerca. Don Giovanni, usted nos hablaba de Costa Rica, pero también aquí tenemos un buen costarricense que saludamos, don Carlos Alberto Alvarado Sandoval, que nos escribe y nos reporta sintonía desde Minsk, Bielorrusia, que por cierto, junto a Suecia, fueron los únicos países europeos que no declararon la cuarentena, manteniendo así activa su economía. En Bielorrusia, esa medida fue válida ya que cuenta con un sistema de salud muy preparado y una población, muy importante resaltar, muy disciplinada. Hoy en día han sido realizadas más de 1 millón de pruebas, se han detectado cerca de 81,000 casos positivos de COVID, de los cuales 868 han fallecido y se han recuperado un poco más de 76,000 y unos 5,000 aún se encuentran en tratamiento. Muchas gracias a don Carlos Alberto Alvarado Sandoval por ese dato que nos da y saludos al tico, al costarricense que está, al compatriota que está allá en Minsk, en Bielorrusia. Gracias por darnos ese dato. Igualmente yo aprovecho para saludar a doña Claudia Sosa desde Uruguay, que nos reporta sintonía. Ella es uruguaya, no es costarricense. Doña Débora Granger, que nos deja saludos. Y don Carlos Montero, también reportándonos su sintonía. Don José Agüero y doña Gretel Mora Chacón. ¿Cuánto marca estos cambios en la vida en sociedad, como dice don Giovanni? ¿Cuánto al final de cuentas se convierte ahora en cómo podemos dejar de lado a mucha gente por no andar con la mascarilla, por no lavarse las manos, por no guardar el espacio? ¿Cuánto nos encontramos también ahora en discusiones cuando alguien no quiere cumplirlo, cuando alguien desafía al sistema? Esa es parte de la prenormalidad que se está construyendo, porque sin duda alguna no llevamos todavía el tiempo suficiente para poder hablar que estamos ya en un proceso de normalidad. Don Giovanni, y en el entorno del trabajo, ¿cómo eran esas condiciones? Porque igual el teletrabajo, pero es un tema suyo como el periodismo, tras de eso una complicación, ¿verdad? ¿Cómo cubrir al jerarca con el que usted trabaja, a la señora ministra, y comunicar cuando eso es mucho de fotografía, pero de grabación, y cómo guardo? ¿Cómo fue? Porque todavía no hemos llegado al momento de tener COVID. ¿Es esa experiencia personal que sin duda alguna, como usted bien lo decía, tenía la fe, como muchos, ojalá no me va a dar, ya pasé
H1N1, que había sido lo más cerca para nuestra generación de algo de esta magnitud y tan sonora. ¿Cómo fueron esos primeros momentos a partir del 6 de marzo, cuando anuncian teletrabajo? ¿Cómo trabajar de periodista con un jerarca que ocupa inmediatez en el sentido de grabarlo, fotografiarlo? ¿Cómo se hace eso para que también podamos conocer esa parte de vivencia personal, aprovechando no solo su vocación periodística por los estudios, sino que siempre le ha gustado el poder narrar y relatar acontecimientos de otros? Hoy le ha tocado relatarnos a nosotros su propia vida, Giovanni. Sí, Fernando, vamos a ver, cuando empiezan a hablar del tema de teletrabajo y de la necesidad de que las personas estén cada vez menos tiempo fuera de sus casas para evitar llegar a un tema de contagio ya muy fuerte, digamos, ya se me olvidó la palabra, la terminología técnica exacta, pero cuando todavía no teníamos ese nivel de contagio donde no hablábamos de una persona que se contagiaba y que no podíamos encontrar cuál era el nexo que lo había contagiado, no, cuando todavía estábamos de que si a Giovanni Díaz le daba COVID, Giovanni Díaz sabía quién le había pegado o quién lo había contagiado del COVID, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos, ya empezamos a hablar de esa posibilidad de tener ese nivel de contagio, que se pierde el nexo, que no se puede encadenar de dónde vino. El contagio comunitario, creo, contagio comunitario. Eso es, transmisión comunitaria, ya me llegó el transmisión, así es. Cuando no se hablaba todavía de transmisión comunitaria y se decía que Costa Rica, volvemos a marzo, inicialmente pensábamos que de repente no llegaba. Ya luego cuando llegó empezamos a pensar en que no íbamos a tener transmisión comunitaria, porque nos estábamos cuidando bien, porque el gobierno atacó la cosa y entonces empezó a hablar de aislarnos, de distanciamiento social, de empezar con el tema de los cierres comerciales, el cierre del aeropuerto que fue inmediato prácticamente, o sea, una vez se confirman los primeros casos, el gobierno decide cerrar fronteras, porque además esos casos habían venido de afuera. Entonces deciden cerrar fronteras, empieza el comercio a mostrar afectación, empiezan las características de los trabajos a cambiar, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos con el tema de teletrabajo. ¿Cómo hace un periodista para cubrir a su jerarca, que regularmente estamos haciendo videos, estamos haciendo entrevistas presenciales? Entre abril y mayo todo seguía igual, nosotros seguíamos haciendo entrevistas presenciales con los cuidados, el lavado de manos, el alcohol, ahí no andábamos con mascarilla, y los colegas empiezan a hacer una cobertura distinta de la realidad, y entonces ya empezamos a encontrarnos con las conferencias de prensa virtuales. Y las conferencias de prensa virtuales no se quedaban ahí, sino que además ya no eran solo conferencias de prensa virtuales, sino que eran reuniones virtuales. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento no era lo habitual. Lo habitual era que yo estaría en su estudio haciendo el programa y estaríamos ahí los dos y estaríamos conversando y estaríamos escuchándolo y viéndolo de la misma manera, pero estaríamos ambos en el mismo lugar con toda la tecnología y demás. Pero ahora, este ejercicio que estamos haciendo usted y yo es el ejercicio habitual. Los tiempos de las oficinas ahora rinden más, porque antes, si yo tenía 3 reuniones en el día, yo tenía que ponerlas distanciadas de manera tal que a mí me diera tiempo de moverme de una reunión a otra, llegar a tiempo y luego movilizarme a la otra reunión para llegar también a tiempo. Ahora no, ahora yo puedo agendar una reunión a las 9 de la mañana y puedo agendar otra reunión a las 10 de la mañana y no me muevo del lugar donde estoy. Y terminé mi reunión de las 9 de la mañana a las 9:59 diciendo, tengo que finalizar aquí porque hay una reunión a las 10, y yo cierro ese enlace y abro inmediatamente el otro. Esa realidad jamás la pensamos. Es más, era muy raro encontrarse con empresas que hacían teleconferencias, y entonces uno decía,
es una teleconferencia, wow, ¿qué es esta vaina, verdad? Esto no es lo normal en Costa Rica, ¿cómo se hará una teleconferencia? Había que ir, y voy a tener que mencionarlo así claramente, digamos, en el caso del Estado, nosotros teníamos que pedirle, por ejemplo, a la Fundación Omar Dengo, que tenía la conectividad suficiente para hacer una teleconferencia fuera del país. Ahora no, ahora sobran los programas informáticos que te permiten hacer una videoconferencia. Y entonces ya vos decidís si esa reunión le pones el video o no le pones el video, si la atendés en tu casa, la atendés en la oficina, si la reunión es muy temprano, entonces voy a aprovechar que tengo una reunión temprano a las 8 de la mañana y me quedo un rato más en la casa y entonces atiendo esa reunión desde la casa y cuando tengo un espacio entonces me movilizo a la oficina y no pasa nada, ¿verdad? Antes eso era impensable, antes tenías que estar en la oficina a las 8 de la mañana, ahí sentado o atendiendo la reunión en el lugar que fuera, presencialmente. Todo eso cambia. Nos encontramos con un decreto presidencial donde nos indica que las instituciones del Estado no pueden tener más del 20% de funcionarios en la institución. Ojo, 20%. Estamos hablando que una institución como el Ministerio de Trabajo, donde yo laboro, que tiene alrededor de 400 personas en el edificio principal, prácticamente lo que somos 20 personas trabajando. Y eso porque tenemos 3 viceministros y entonces los viceministros y la ministra siguen yendo a sus despachos y demás, y entonces eso hace que haya más gente, ¿verdad? Pero ahora prácticamente lo que tenemos son 4 o 5 personas que están atendiendo en el lobby del ministerio a las personas que todavía llegan a hacer algunos trámites personales, y tenemos a la gente de informática para sostener la red de internet y los despachos. Y eso es toda la gente que hay en el ministerio, cuando antes el ministerio pasaba lleno de gente. Habían filas de personas que iban a solicitar servicios del ministerio. Y ahora no se ve nada de eso. Ahora todo es virtual, ahora todo es electrónico. Y qué bueno, porque eso facilita a las personas el obtener los servicios del ministerio sin tener que movilizarse, sin tener que gastar en pases de bus o en taxis. Eso hace todo más rápido y demás, pero al inicio era una cosa que uno decía, esto está raro, no me siento en confort haciendo una reunión virtual, y ahora más bien a mí me dicen, la reunión es presencial, y yo digo, qué pereza tener que movilizarme, qué pereza, porque ahora tengo que ir a una institución donde entro y lo primero que hacen es tomarme la temperatura, ponerme alcohol en gel, decirme vaya al baño que está aquí a la derecha y se lava las manos. Es una serie de protocolos que no estábamos habituados a tener. El protocolo en la casa, el entrar, el lavarse las manos, el ponerse alcohol, toda esta nueva realidad tan extraña para el costarricense hace que uno vea la vida distinto. Vea las cosas de otra manera. El tema de la ropa. Antes había que buscar la formalidad. Es decir, ahora uno se pone la camisa así, bien bonita, ya no se pone la corbata ni el traje entero, y a lo mejor está en pantaloneta. Nada más hay que cuidarse de que no se le olvide quitar la cámara si se va a poner de pie con todos los chascos. El internet, ¿cuánto se convirtió en corra a buscar un servicio de calidad? Porque ahora es que no se me caiga la reunión, que no se nos caiga el programa. Ahora nosotros, este espacio, usted bien lo conocía, era un espacio en radio, y cambiamos producto de todo esto. Nos vinimos al mundo de las redes sociales de lleno, y con la plataforma de Antena 6 en todas estas cableras. Y por un lado, ¿cuánto nos facilitó? Porque ahora el invitado es mandarle un enlace. Antes era, mire, es que a mí moverme hacia Tibás o hacia Desamparados me complica. Ahora es, mándeme el enlace, ponga el teléfono de manera horizontal y ya está en la esquina del parque. Aunque, como algunos dicen, es como la esquina de la casa o la esquina de la oficina. Pero bueno, es esos nuevos cambios, esas nuevas preocupaciones, que ni qué decir, eso en lo laboral, en la educación, el esfuerzo de los padres de familia, madres de familia,
de tener que trabajar, tener a los hijos en la casa, ayudarlos con educación, hacer el trabajo, todas las normalidades ahora en la casa, y ha sido todo un cambiar de chip. Pero bueno, don Giovanni, lo que no cambian son la necesidad de los cortes comerciales. Usted sigue tomando cafecito, vamos a un corte comercial y venimos a seguir conversando con usted de esta experiencia antes del COVID. Ahorita regresaremos ya casi durante el COVID y en un momento del programa en las vivencias después de superada esta experiencia, dura experiencia de vida. Siga con nosotros, ya regresamos. En el cuarto, en la sala o la cocina, ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados, y a veces aunque ya salimos astralmente, seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros, y ellos también, y al hacer todo eso, pues protegemos también a nuestra familia. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser de brazo o con un pañuelo desechable, y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Gracias por continuar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 38 minutos. Queremos aprovechar para enviar un saludo muy especial a quienes nos siguen por el Facebook Live de La Esquina del Parque y por toda la plataforma de Antena 6, Satel Canal 28, Costa Rica TV Canal 32, Interlatins Canal 23, Cable Santos Canal 267, Cable Vocex y Cable Cartago en el canal 1012, Cable Sur Canal 53, y hoy saludamos a la gente de Cable Plus en canal 130. Gracias a todos por su sintonía de su espacio en La Esquina del Parque todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Conversamos en esta tarde de sábado con don Giovanni Díaz Jiménez, periodista. Como él lo dice, hoy lo puede decir, sobreviviente del COVID-19,
una experiencia que ya nos va a relatar. Hemos venido conversando sobre los días antes y los meses antes del tema de experimentar este COVID-19. Don Giovanni, todavía antes de llegar a darse cuenta que tiene COVID-19, ¿ya había tenido noticias de alguna persona cercana que no fuera familiar, de su entorno directo, que hubiera pasado por el COVID-19 o hasta que hubiera fallecido? Todavía era un tema, usted, el tema del COVID, estamos hablando que fue hace aproximadamente ¿cuánto? Vamos a ver, hoy es 17 de octubre, yo creo que va a ser un mes, un poquito más de un mes, más bien un mes y tal vez una semana. Pensemos entonces que hasta agosto, principios de septiembre, había aparecido alguien en su entorno muy cercano, algún conocido con COVID, con la enfermedad que fuera sobreviviente, o alguien que hubiera fallecido. Le voy a hacer más exacto. No te entendí. ¿Puedes repetírmelo? Dígale a Siri que no se interponga entre nosotros. Adelante, don Giovanni. Para hacerle más exacto, más o menos para el 10 de septiembre ya yo estaba positivo. Pero bueno, ya esa es la otra parte a la que vamos a llegar. Voy a responderle primero las otras consultas y antes voy a hilar con lo que usted decía antes de ir al corte. Usted hablaba de que teníamos que correr a conseguir nuevas conexiones o mejores conexiones de internet y demás. Cuestiones tan cotidianas como el pegarse o el conectarse a una red en la casa, porque el contrato de cable que tengo me da internet, entonces tengo un router y demás y me puedo conectar. Yo tengo 2 hijas que trabajan, a una de ellas la envían a hacer teletrabajo, mi otro hijo está recibiendo clases virtuales, la otra hija está trabajando sí en la empresa, pero también recibe clases virtuales, y entonces ya la conexión de internet que teníamos no servía, porque no nos aguantaba mi esposa haciendo teletrabajo, perdón. Entonces estamos hablando de que 5 personas en la casa, las 5 necesitaban el internet exactamente al mismo tiempo, entonces la conexión que teníamos ya no servía. Lo que antes era una maravilla y uno se conectaba bien y todo, ya ahora no servía. Entonces que llamemos a la cablera y que necesito un internet más rápido, y entonces cambiamos, que compremos un cable porque funciona mejor si, por ejemplo, para mi hija, la que hacía teletrabajo, funcionaba mejor si la conexión era directa de un cable, entonces compremos un cable, pasémoslo por el techo, que no se vea feo y tal y cual. Recientemente mi hija menor nos dice que necesita una silla para el escritorio. Mire qué bonito mensaje estoy viendo. Saludos de parte de José y Magali, padres de Giovanni. Un saludo para mis papás. Yo creo que están llegando de Guanacaste o vienen de camino. Qué bonito. Mi hija me dice, necesito una silla de escritorio. Fernando, en este momento usted va a comprar una silla de escritorio y tiene que ir a 3 o 4 lugares porque no hay sillas de escritorio en los supermercados o en los almacenes. Algo que usted encontraba en cualquier momento. En cualquier momento. Ya ahora no hay. Algo como una silla de escritorio. Es que yo dígame. Las cámaras para las computadoras. No hay. Se agotaron las cámaras. Ya no había ni sillas ni cámaras adecuadas. Exactamente, es que eso era lo que yo decía al inicio del programa, de que esta pandemia cambió todos los aspectos del mundo. Ese es el aspecto comercial, ¿verdad? Entonces, aquel que tenía, por ejemplo, en su almacén un montón de cajas de guantes que no había logrado vender, en cuestión de una semana las vendió todas. Y de repente llegó a pensar en su momento, ¿qué inversión más mala hice comprando estos guantes que no se me venden? No, ahora más bien no hay guantes. Los que tenían mascarillas, ahora no hay mascarillas. Cuando me contagié, necesitaba tener en la casa un oxímetro para controlarme la oxigenación de la sangre. Solo un almacén vendía oxímetros en el país. Cuando estoy seguro de que hace
9 meses, digamos, de octubre del año pasado, para movernos un año para atrás, usted buscaba oxímetros y le sobraban. Es más, hasta era raro que usted comprara un oxímetro. Termómetros, para conseguir un termómetro había que ir hasta 4 o 5 farmacias porque no habían termómetros en el país. Algo tan elemental, algo que uno decía, no, en el momento que llegue a ocuparlo, y antes yo no sé si coincidirá usted conmigo, pero antes, ¿a dónde habían termómetros en las casas? Donde habían bebés únicamente, porque era necesario estarles controlando la temperatura a los bebés, pero ya cuando los bebés crecían, ya no era tan necesario tener un termómetro en la casa. Y a partir de que viene esto, había que controlarse la temperatura, pero si yo no estaba saliendo de la casa, ¿cómo me controlaba la temperatura si no tenía un termómetro? Entonces, ok, voy a la farmacia, no hay, llamo, 800 tal, 800 tal, 800 tal, nada, ninguna farmacia tenía. En internet buscando termómetros, la especulación que se empezó a dar de precios, la gente cuando inició esto, yo recuerdo los carros que pasaban con aquellos paquetes de papel higiénico gigantes porque la gente creía que nos íbamos a desabastecer. Mi esposa hasta la regañé en algún momento. Mire, un saludo para mi amiga, mi querida amiga del alma, Beatriz Ballestero, que dice que el COVID me hizo bajar de peso. Sí, eso lo vamos a ver en el post-COVID, que sí, bajé de peso, bajé bastante. Pero esos carros llenos de papeles higiénicos, mi esposa vino aquí a la casa con una cantidad de paquetes de galletas que yo le dije, ¿qué es esto? Y me dice, es que si se acaban. Y así la gente empezó a, yo lo digo muy folclóricamente, a volverse loca, a ir a los supermercados, o sea, ver las góndolas que digan que los desinfectantes se venden de 3 en 3 por persona, porque la gente los compraba de 10, de 20, los galones de desinfectantes, que no eran los paquetes, no eran los galones de desinfectante lo que la gente compraba. Yo decía, ¿esta gente dónde va a almacenar todo esto? Y entonces te podías encontrar con cocheras llenas de desinfectante. Sí. Hubo marcas que se agotaron porque decían, esa es la marca que sirve. Y entonces no tengo publicidad con ellos, pero bueno, Lysol. No había Lysol en todo Costa Rica. De un momento a otro. ¿Y quién lo agotó? Los negocios, no, la gente que salió como loca a comprar esa marca desinfectante porque era el spray y era el único que nos salvaba. Hasta ahorita empieza uno a ver que nuevamente se encuentre, y ya llegaba uno a los supermercados. Había otros que decían que se lo iban a tomar, como el presidente de los Estados Unidos. Habían algunos exactamente que decían que esa era la fórmula para poder evitar el COVID-19. Ahora, bueno, ya lo superó. No vamos a entrar a hablar de política de los Estados Unidos, pero habría que ver si lo tuvo o no lo tuvo, y si como lo tuvo fue un gran manejo para tratar de evitar debates y otras cosas, que es parte de toda esa dinámica de la política de los Estados Unidos. No me puye, no entremos ahí, Fernando, que nos desviamos del tema y no le cuento mi historia. Lo curioso nada más es que con Trump y la política de los Estados Unidos todo se vale, hasta con el tema del COVID-19. Pero sí es impresionante cómo la gente, además la pregunta, Giovanni, era, ¿y por qué era el miedo que se acabara el papel higiénico? ¿Por qué la gente corría? Pero bueno, por lo menos sí se llenó de galletas la casa. Usted quedó tranquilo con mucha galleta. Galleta, aquí me están haciendo caritas, galletas, cereales, pero bueno, la ventaja fue que esa quincena se pagó mucho por la comida, pero la quincena siguiente no se pagó tanto porque ya teníamos. Usted me preguntaba por personas cercanas que hubieran tenido la enfermedad. Al inicio no conocía a nadie con la enfermedad. Mi madre me llama un día y me dice, Giovanni, viera que su primo Tony está con COVID y está muy grave. Era el único caso que yo conocía, un primo segundo que trabajaba de enfermero en el Hospital México, se contagió y sí se puso un poquito grave, que incluso a mi primo, cuando el presidente Alvarado invita creo que a 5 sobrevivientes de COVID que habían pasado por unidades de cuidado intensivo,
Él es uno de esos 5 y era el único caso que yo conocía, porque compañeros de trabajo no habían. Yo vacilaba, vea, ahora uno toma en serio las cosas, pero yo vacilaba y yo le decía a mi jefa, yo decía, jefa, ¿qué tal que yo soy el caso 0 del Ministerio de Trabajo? Y entonces me decía, ¿cómo se le ocurre, Giovanni? Si usted es el caso 0 del Ministerio de Trabajo, a mí me aíslan y hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo y tal. Porque uno no conocía, uno no tenía de cerca a personas que tuvieran la enfermedad a nivel de barrio. A nivel de barrio uno decía, aquí nadie se ha contagiado porque no han dicho nada. Porque no sé si se acuerda, y las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo por redes sociales, hubo un fenómeno que se dio, un fenómeno tristísimo, de la gente que sabía que un vecino tenía COVID y le apedreaban la casa, le cruzaban la calle como si esa persona tuviera quién sabe qué cosa. Una cosa triste que por dicha ya superamos. Creo que ya al darse la transmisión comunitaria y al estar un poquito más educados de lo que es esta enfermedad, ya no tenemos episodios tan tristes como ese. Pero yo sí le puedo contar, aquí en el barrio uno sintió como una tensa calma cuando yo di positivo, y entonces yo no sé si era que aquí los medicamentos los traía una ambulancia, porque como nosotros no podíamos salir del carro, y entonces los vecinos se daban cuenta, además de que el carro no salía, de que Giovanni no salía, de que la esposa no salía, de que ninguno de los hijos salía, entonces decían, claro, aquí hay COVID, y tiene que haber COVID. Entonces sí veía uno como que había una calma un poquillo tensa, ¿verdad? Un poquillo como que, veámoslo así, como con mesura. Pero bueno, esas cosas se daban, porque no era tan normal. Entonces ahora vos me preguntás, ¿conoces de casos de COVID? Claro, ahora en el ministerio tenemos varios casos. Ahora sé de más familiares que han tenido la enfermedad y demás, porque ya ahora es más normal el que haya personas contagiadas. Los contagios se suman de miles todos los días, ¿verdad? Entonces ahora es más fácil encontrarse una persona, o por lo menos no cercana, pero sí que la conozco. Ah, mira, sé de fulanito que tuvo. Nos quedamos, don Fernando. No, lo estamos oyendo, don Giovanni, adelante. Tanto que hablábamos del internet. Exactamente, sí, fue que hubo ahí un cosillo. Pero bueno, ahora sí es más sencillo o más fácil o más normal escuchar de contagios entre personas que uno conoce. Al inicio no, al inicio también, Giovanni, hay más sobrevivientes, hay más gente que lo ha pasado y que no ha muerto. Es que el fenómeno era como una suerte al principio de aquella sensación de la película de los 10 mandamientos, cuando en la noche, en la última plaga, andaba un aire extraño que iba matando a los niños. Esa era la sensación del principio. Tras de eso, con una restricción a las 5 de la tarde, entonces usted decía, después de las 6 anda el COVID suelto por el aire y por las calles. Ahora, a suerte también con los extremos, que hemos perdido mucho los cuidados, ya la gente siente como, bueno, y si me da, yo creo que me la puedo jugar, cuando en realidad uno no lo sabe, porque cada cuerpo reacciona tan diferente. Vea usted que usted a sus 53, a sus 30 y cuántos años, perdón, don Giovanni. 41, Fernando, 41. Bueno, la barba engaña, la barba engaña. Sí, a sus 41 años. Es experiencia. A sus 41 años, a lo mejor nadie pensaba, ¿cómo le va a dar a un carajo joven? Bueno, y aquí está, de sobreviviente, y bueno, y como dice, lo empezó a ver diferente a partir de que lo experimentó. Giovanni, ya casi van a ser las 4 de la tarde, y antes de entrar en la segunda parte para ver cómo fue eso en detalle, en la oficina, ¿supo usted si en algún momento, ahora, ya después de haber tenido el COVID, de que antes hubieras encontrado a gente asintomática, o era un tema que no se tocaba de los poquitos que llegaban? Porque lo que usted nos dice de su jefa,
Y por supuesto que yo creo que hay muchos empleados que les da temor decir, hoy estuve tosiendo, tuve calentura, no me sabía nada la comida, y porque es capaz que me mandan para la casa, y en vez de que ese silencio sea positivo, se convierte en negativo para el entorno. ¿Cómo se manejaba eso? Estoy hablando mucho antes o antes de que usted diera positivo, en el entorno de la oficina, que eso se me había quedado de esa parte, de los poquitos que trabajaban, cómo se veían, si había un silencio que uno decía, ese carajo se está aguantando toser y puede que esté jodido, porque ha sido también una suerte complicada como la que usted planteaba de los barrios, donde la gente no quería llevarle a nadie de compras, lo veían feo, que se fuera, le echaban la policía, como en otros tiempos, como a suerte de lepra, de que por acercarse o que viviera a 50 metros o a 25 metros se le fuera a pegar. ¿Cómo era esa experiencia a nivel de los poquitos que llegaban ahí al ministerio donde usted trabaja? Vea, yo recuerdo que antes al inicio, era muy particular el tema de si uno estaba en un lugar público y tosía. Eso era como en las películas del viejo oeste, cuando entraba un forastero a la cantina del pueblo. Se movían las puertas, ¿verdad? Entraba el forastero y la cantina estaba con el tradicional piano y la musiquita y todo el mundo hablando, y entró el forastero y de repente se cayó el piano, se callaron las personas y todo el mundo volvía a ver. Así era exactamente antes. O sea, usted tosía en un supermercado y la gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo para volver a ver quién era el que estaba tosiendo. Así pasaba en la oficina. En la oficina uno tosía, estornudaba, y primero hizo el protocolo del estornudo, y si no lo hizo, el regaño, ¿verdad? Pero Giovanni tiene que hacer el protocolo. Y si ya tosía más de una vez, le decían, ay no. Y entonces ya empezaba todo el mundo a agarrar las botellitas de alcohol en gel y pasárselas en las manos, porque qué miedo, este carajo está tosiendo. Podía darse de ese tema de que si yo estaba asintomático y sabía que había una persona cercana a mí lo tenía, yo me quedaba callado, porque además era ese miedo de que la gente lo viera así feo, exactamente como usted lo dice, como que si yo tuviera lepra y se me estuviera cayendo la piel en pedazos. Y podía haberse dado el caso. En el ministerio, yo le cuento que yo pensé que mi esposa también trabaja en el ministerio, yo pensé que mi esposa y yo éramos el caso 0 y el 1. Ya después, cuando yo cuento mi padecer en redes sociales, ya me empiezan a llegar mensajes de algunos compañeros de que también lo tuvieron. Pero como estaba el 80% del ministerio en teletrabajo, no se daba cuenta uno de eso, porque entonces no había que hacer cuarentena de nada. Le cuento, cuando a mí me dan positivo y yo informo, me llama una compañera de la oficina de prensa y me dice, Giovanni, es que usted definitivamente cuando hace las cosas las hace en grande. Aquí cerraron todos los despachos, el 6º y el 7º piso del Ministerio de Trabajo lo cerraron por 3 días. Pero eso pasaba porque yo estaba trabajando en la oficina, ¿verdad? El resto de compañeros que pudieron haberse contagiado no hacían ese protocolo porque no estaban yendo a la oficina. Simplemente le avisaban a su jefatura y le decían, mire, yo estoy positivo de COVID y tal, y nadie se alarmaba porque no estaban teniendo contacto con nadie del trabajo, ¿verdad? Entonces, era muy difícil darse cuenta si había alguien contagiado, a no ser que el caso se diera en el ministerio, cosa que no se había dado. En edificios, al frente del ministerio están los edificios donde están las superintendencias del Banco Central, y ese edificio lo han cerrado por lo menos 3 o 4 veces, porque ese edificio, por seguridad, cada vez que había un contagio, lo cerraban y le ponían las cintas rojas y nadie podía entrar por ahí. Entonces yo desde mi oficina yo decía, mira, aquí hay otro contagiado. Pero en el ministerio no pasaba nada de eso. Puede darse el caso que usted está exponiendo de alguna persona contagiada que simplemente dijera, no, yo aquí no voy a decir nada, en un acto absolutamente irresponsable, ¿verdad? Hay que decirlo, porque el nivel de contagio que tenemos ahora, aunque en Costa Rica es bajo,
es un nivel de contagio, si se quiere, considerable, ¿verdad? Entonces, en eso sí, y si hay personas que están escuchándonos y están viéndonos y piensan que es mejor quedarse callados, no es mejor quedarse callados. Lo más responsable y lo más humano es en el momento en el que usted tiene algún síntoma, en el momento en el que usted ha tenido contacto con una persona que usted sabe que es positiva, es mejor que lo informe, que lo diga y que se esté monitoreando, porque esto, Fernando, es lo que yo digo, una lotería. Esto puede darse el caso de que tenemos, y es mi experiencia personal, de que tenemos dos personas en la misma casa contagiados y uno tiene síntomas y el otro no. Y ambos están contagiados, ¿verdad? Entonces... Bueno, de eso vamos sí, a conversar ahorita después del corte de mitad del programa. Nada más aprovechamos para saludar a doña Gloria García Lin hasta Chile y a don Fabricio Obando Chan, saludos desde Punta Arenas y excelente testimonio del colega. Y doña Mari Muñoz, un gran saludo desde las montañas de Big Bear en California. Usted está en su programa En la Esquina del Parque. Con permiso, ya regresamos. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Mi nombre es Rosmy Quiroz, yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle, mamá, te amo, te quiero, a mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia, no podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la Esquina del Parque en este sábado 17 de octubre del 2020, nuestro programa 1591. Hoy es el día número 291 del año. Nos restarán a partir de las 12 de la noche 75 días para decirle adiós a este inolvidable 2020. Estamos conversando con el periodista Giovanni Díaz Jiménez, buen amigo de este programa y mío personal, quien experimentó el tener COVID-19 hace más o menos un mes y algunos días. Don Giovanni, hemos hecho un relato de todo lo que ha sido antes del COVID, sin imaginarlo, sin pensarlo. Como dice usted, una lotería. Por dicha pegó el número, pero no con número y serie, como lamentablemente algunos costarricenses, como cientos de miles en el mundo, les ha tocado.
hoy queremos saber cómo es ese momento en el que usted empieza a tener síntomas, se hace el examen y le dicen, don Giovanni, usted tiene COVID-19. ¿Cuál es la primera reacción? Además, por supuesto, con lo que ya nos adelantaba, en casa aparecen usted y su señora, a quien le mandamos un saludo especial, con COVID-19. Y hay que dejarse de cosas, como decimos en la esquina del parque. Yo me imagino que al empezar los dos, uno directo o indirectamente empieza, fui yo, me lo trajo ella, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron esos días de preguntarse qué hicimos? ¿Dónde fue que fallamos? Y empezar a tener que aceptar que va a convivir por algunos días sin saber cuántos con esa nueva enfermedad que está causando estragos en el mundo, Giovanni. Un saludo para Melissa Córdoba, amiga en común, que nos está escuchando, así que saludos a ella también. Escuchando y viendo. Escuchando y viendo, exacto, sí. Sí, si no se me queda en tiempos de radio porque cambiamos. Sí, usted sabe que yo soy un enamorado de la radio y me quedé en ese espacio de la radio, en ese espacio tan bonito. Vamos a ver. Bueno, perdón, Giovanni, nada más. Ya que mencionó radio y usted saludó a una amiga en común, también saludamos a don Gonzalo Corea, también amigo en común, periodista, un hombre de radio a quien saludamos con mucho cariño. Adelante, don Giovanni. Saludo para don Gonzalo. Vamos a ver. Ya haciendo buena memoria, porque mis síntomas empiezan un sábado. Fue el sábado, si no estoy mal en la memoria, es más, voy a confirmarlo mejor para no darle un dato errado. Sábado 5 de septiembre. Durante esa semana, mi esposa había tenido como una gripe, ¿verdad? Una gripecilla ahí fuerte y demás. Pero nunca pensamos que pudiera ser COVID, porque no había perdido el olfato, no había tenido temperatura, no había perdido el gusto o el paladar, y lo que tenía era esa gripe. A mi hija pequeña la habían enviado de cuarentena porque un compañero del piso de ella había dado positivo. Mi hija nunca tuvo ningún síntoma, entonces simplemente estaba de cuarentena porque era el protocolo que aplicaban o que aplican en el trabajo, en la empresa donde ella está. Entonces hasta ese momento no había nada. Yo me levanto el sábado, mi esposa me dice que nosotros regularmente los sábados es que hacemos compras, entonces íbamos a ir a la feria, y mi esposa me dice, no me siento bien, andaba solo. Pero yo me levanto con un extraño dolor de cabeza. Como yo lo relato en lo que yo escribo en Facebook, yo me he levantado algunos sábados así, pero por causas de la noche anterior, lo que llaman levantarse de goma o con resaca. No era el caso de ese fin de semana, y me extrañó mucho haberme levantado con ese dolor de cabeza tan fuerte. Estando en la feria, mi esposa me llama y me dice que ella siente que ella debería ir a hacerse la prueba porque no se siente bien. Le digo que se tome la temperatura, que si tiene temperatura, que llame a la línea de consulta. Se toma la temperatura y en la línea de consulta le dicen que si continúa con los síntomas, que se vaya a hacer la prueba. Yo hago las compras y demás y llego absolutamente cansado a la casa. Entonces, a mí me extraña el tema del cansancio. O sea, yo dije, está bien que estoy acostumbrado, que hago las compras con mi esposa y demás, pero no da para venir cansado. O sea, digo, tampoco es que hace uno compras maratónicas de 8 horas, ¿verdad? Entonces yo llego, me siento cansado y siento un extraño ardor en los ojos, y me tomo la temperatura y tengo un poquito más de 38 grados. Entonces yo le digo en ese momento a mi esposa, sí, definitivamente hay que ir a hacernos la prueba. Nos vamos a la clínica, a la Clorito Picado aquí en Tibás,
nos entrevistan a ambos por aparte, dos doctores distintos, y saludo a mi hermanillo, de parte de César, dicen Carretera Limonal. Sí, ya vienen regresando de Guanacaste. Aquí estamos contando hasta la historia de mis padres que se fueron a Guanacaste a relajarse, por dicha que lo pudieron hacer. Aprovecharon un impas de esos bloqueos. Está con el micrófono cerrado, don Fernando. Que sin bloqueos. Exactamente, aprovecharon ellos un hueco que tuvieron que postergarlo una semana. Bueno, eso es entrar en otros temas que nos desviarían. El tema es que nos entrevistan a ambos. Mi esposa sale, me encuentro con ella y me dice, ¿cómo le fue? Le digo, y nada, que nos vamos de prueba, me voy de prueba. Y le digo, ¿vos qué? Y me dice, sí, también. Entonces ya nos hacemos la prueba ahí. Ese sábado cercano a las 6, 7 de la noche, una prueba muy incómoda, no voy a mentir, no es doloroso, no duele, pero sí es muy incómodo que le introduzcan un hisopo de ese tamaño en la nariz, en ambas fosas nasales. Es una cosa bastante incómoda. Es como cuando uno está en una piscina y el agua se le mete por la nariz y se va hacia la boca. Es una sensación similar a eso. Entonces, bueno, el médico nos dice, les vamos a mandar estos medicamentos, unos para la tos, otros para el dolor, y en cuestión de 2 días, puede ser un poco más porque es sábado y no necesariamente las pruebas van a salir muy rápido, los van a estar llamando. Yo, si bien considero que el servicio de la seguridad social de este país es muy bueno y es de las cosas de resaltar de este país, la universalidad del servicio de salud y demás, yo tenía mis reservas de que me fueran a llamar. Yo dije, esto debe ser como siempre, ¿verdad? Que uno tiene que estar llamando para que le digan a uno qué pasó. Domingo, yo sigo con el mismo dolor de cabeza, el mismo dolor de ojos, la temperatura, y ya se añade la tos. Una tos muy incómoda, una tos, de esa tos que uno llama jodiona, ¿verdad? Que no le da a uno un respiro. Y yo empiezo a pensar que sí, que probablemente íbamos a salir positivos porque los síntomas eran muy claros, y además de que no estaba la tradicional moquera que tienen los resfríos, ¿verdad? Entonces yo decía, esto no me parece un resfriado porque no hay mocos. Seguía sintiéndole el sabor a las cosas, seguía sintiéndole el olor a las cosas. Empieza uno con el ejercicio que me imagino lo harán muchísimas personas, de abrir una colonia, olerla, abrir una crema, olerla, abrir lo que esté cocinado en la cocina y olerlo, probar algo, a ver si todavía tengo el paladar funcionando y demás. Entonces empieza uno con ese ejercicio. El lunes mantengo síntomas, y ya el lunes agarré un poco de menticol que tenía ahí a la par, lo olí y no me olió a nada, me levanté distintas colonias, nada me olía, y yo le dije a mi esposa, estamos en problemas. Me trajo el café y me tomé un sorbo de café y definitivamente ya no tenía paladar. Entonces ya yo con todos esos números que yo empecé a hacer check, yo dije, no, esto es nada más esperar la llamada y que me confirmen. La tos era una cosa. Y ella no tenía ningún síntoma todavía de esos que usted ya estaba experimentando. Ella también había perdido un poco el gusto y el olfato. Ella no tenía tos, sí tenía la misma incomodidad, el dolor de cabeza y esa desazón. Bueno, y está el tema de la diarrea, ¿verdad? Que también ese es uno de los inicios de la enfermedad. Entonces empieza a metérseme un dolor como a la altura del pecho, en el pecho y en la espalda en la misma altura. Y entonces yo lo que sentía era como si me metieran en una prensa y la prensa empezaba a cerrarse de a poco y de a poco y de a poco. Y era un dolor y una dificultad para respirar, que yo no podía hablar. 3, 4 palabras y ya yo estaba agitado, ya yo empezaba a toser. El tema de la tos en mi caso fue un tema terrible. A mí la tos no me daba un respiro, yo tosía, pasaba
que puede ser 1 minuto o 2 si acaso sin toser. Yo estaba acostado en la cama en una posición y si yo me movía para un lado empezaba la tos, entonces tenía que regresar a la misma posición. Entonces, además de lo incómodo de la tos, era lo incómodo de estar siempre en una misma posición, ¿verdad? Porque empieza uno como medio a atrofiarse. Entonces yo trataba de caminar dentro del mismo cuarto, o sea, parecía uno loco, ¿verdad? Caminando, dando vueltas en el cuarto. Por dicha, el cuarto de nosotros es un cuarto amplio, entonces de ahí uno podía caminar. Entonces me decía mi esposa en son de broma que si estaba haciendo el ejercicio del día, y sí, definitivamente ese era mi ejercicio del día. Cuando podía y tenía energías para hacerlo, salía al patio para que me pegara un poquito de sol, porque nos dijeron es importante que le pegue sol para que coja la vitamina D y demás. Ya en la tarde me entra la llamada, yo veo un número que no conozco y le digo a mi esposa, este debe ser de la clínica, y me atiendo y me dicen, le hablamos de la clínica Clorito Picado, queremos indicarle que el resultado de su examen es positivo y necesitamos darle todas las instrucciones del caso. Entonces ya ahí en ese momento ya uno dice, pucha, ahora sí soy parte de esa estadística que yo estaba tan acostumbrado a verla, ¿verdad? Esa vaina que estaba uno como el día de las elecciones, ¿verdad? Esperando el conteo de votos y esa vaina. Entonces uno al mediodía esperaba el informe del ministro de Salud, a ver cuántos nuevos, si habían subido, si habían bajado. Y entonces ya ahora la sensación era, mira, en el corte, ¿estaré en este corte que están dando ahorita o estaré en el corte de mañana? ¿Verdad? Entonces, bueno, ya nos dan las instrucciones. Yo le digo, mire, mi esposa también se hizo la prueba ese día. ¿Cuál es el nombre de ella? Ilya Jiménez. Sí, ella también está positiva. Okay, ¿qué corresponde? Entonces ya me dicen, ¿ustedes con quién viven? Con nuestros 3 hijos. Ok, los 3 automáticamente son positivos por nexo. ¿Se tienen que hacer el examen? No se tienen que hacer el examen. Tienen que guardar la misma cuarentena de ustedes. Ustedes no salgan del cuarto. Llévense para el cuarto un plato para cada uno, una cuchara para cada uno, un vaso para cada uno, y no toquen nada que las demás personas puedan tocar. Entonces, la instrucción en la casa fue, bueno muchachos, estamos positivos. Cuando vamos a salir nosotros avisamos. Vea qué cosa más simpática, por así decirlo. Cuando nosotros íbamos a salir avisábamos, para que si ellos estaban en la cocina y estaban sin síntomas o no les iba a dar y lo que fuera, nosotros no contagiarlos. Entonces ellos ya se movían para los cuartos y yo salía, lavaba el plato si había que lavarlo. Bueno, voy a ser absolutamente sincero, esos días quien estuvo más saliendo porque tenía más energías era mi esposa. Entonces mi esposa era la que se encargaba de lavar los platos, si había algo de comer lo llevaba. Y el tema de la delgadez es porque no comía, porque lo comía y lo devolvía, primero, y segundo, lo comía y no me sabía nada. Entonces era extraño estar consumiendo un alimento que no te sabe a nada. Tomaba mucho líquido, porque nos dijeron que era importante tomar líquido, entonces tomaba mucho líquido, entonces yo pasé a puro líquido, básicamente gelatinas. Una cosa muy extraña, yo no como dulces, yo soy muy quitado para los dulces. Y la hija mayor nos trajo un chocolate, yo me comí el chocolate y fue lo único que me supo. Entonces se me desarrolló un gusto por el chocolate rarísimo durante la pandemia. Yo otra vez volví a lo mismo, yo otra vez no como chocolates, pero entonces yo pasaba comiendo chocolate y gelatina y leche condensada, chocolate, gelatina con leche condensada. Era una bomba de azúcar terrible. Un día me levanté desesperado porque no podía respirar. Ese día llamamos a la clínica y nos dijeron si está con ese nivel de asfixia tiene que ir a la clínica, le podemos mandar una ambulancia, pero pueden durar de 2 a 8 horas. Entonces yo dije, no, mire, si la ambulancia me va a durar 8 horas y a mí me va a dar un paro respiratorio, pues mejor voy a ver cómo hago y me voy yo solo. Nos dijeron, den 1 hora y se vuelven a tomar la oxigenación. Entonces bueno, ya me estabilicé un poco. El mismo tema de la tos, una tos terrible, un dolor terrible. Yo al inicio le decía en el programa que yo pensaba que esto era como una gripe fuerte, como esa famosa quiebrahuesos que lo acuesta a la gente y tal. A mí una gripe no me acostaba. A mí una gripe, yo me tomaba un
un vasito con limón y un saludo ahí para mi esposa que pasó ahí atrás. Esas son las maravillas de las transmisiones virtuales. Eso va a estar en parte de los pachos para final de año de los que aparecen, porque ahora es así. Ahora ya tenemos material de ya que estábamos hablando de ella, pues incursionó también en la conversación. Giovanni, perdón. Sí. El tema de los medicamentos, para que lo junten los relatos, porque ya usted es una persona informada, pero igualmente y uno dice, ¿y qué tomo? ¿Y qué me van a recetar? ¿Y hay algo para esto? Si todavía no hay, ¿cómo se llama? Una vacuna, pero yo creía que era como un resfriado muy fuerte y algo me van a dar. ¿Qué respuesta obtuvo desde la parte médica hasta lo que le dijeron terceras personas? Exacto, esto es una cosa muy, muy, muy simpática. Vamos a ver, yo el lunes cuando me llaman a darme el resultado de la prueba, yo pregunto, ok, ¿cuál es el tratamiento? Y me dice, no, para esta enfermedad no hay tratamiento. Esto se tiene que ir solo. Esto le va a durar a usted no más de 15 días, pero se tiene que ir solo. Tiene que tomar acetaminofén para controlar la fiebre y el dolor. Si el dolor es muy fuerte, tome ibuprofeno. Y siempre se me olvida el nombre de las pastillas para la tos. Dextrometorfano, aquí la farmacéutica me acaba de soplar. Dextrometorfano para la tos. Esas son las 3 cosas que le manda a uno el seguro. Pero ya luego vienen los consejos de los familiares, de los amigos y demás. Entonces ahí uno escucha de todo, ¿verdad? Yo generalmente cuando tengo tos lo que hago es que me hago un botellón de jengibre con limón y con miel de abeja, que eso, además de que me gusta mucho el sabor del jengibre y el limón, eso controla mucho el tema de la tos. Entonces yo tenía ahí un botellón de jengibre con limón que estaba constantemente tomando, las pastillas para la tos, y una amiga de mi esposa nos mandó un jarabe, que ese jarabe fue el que me salvó la vida. O sea, si yo tengo que decir, me salvó la vida, estoy diciéndolo en sentido figurado, ¿verdad? Si yo tengo que decir qué fue lo que yo descubrí, ya descubrí qué es lo que me puede controlar la tos a mí, y es ese jarabe, que además cuando traté de conseguirlo no lo pude conseguir después. Entonces mi esposa me decía, tómate un poco de jarabe. Le digo, no, ya me queda muy poquito. Y no va a ser las de Trump. ¿Qué? No va a ser las de Trump, que va a decir qué es lo que hay que tomar, ¿verdad? Porque no estamos haciendo el anuncio comercial. No, pero ese jarabe sí es un jarabe rojo. Lo pueden buscar en las farmacias, de una marca muy conocida. Pero no es hipoclorito tampoco. No, ni es el clorhidrato de otros. No. Es un jarabe muy bueno, que además de que me refrescaba, me quitaba la tos inmediatamente. Pero cuando yo empiezo a buscarlo y no lo encuentro en ningún lado, similar a lo que pasaba con los oxímetros y con los papeles higiénicos y tal, que ya no encontraban, particularmente me decía mi esposa, durante el día tomate un poco del jarabe porque tenés mucha tos. Y le digo, no, el jarabe es para la noche, porque si no, no duermo. El jarabe yo lo guardaba y era una tapita en la noche, y yo encontraba la posición, y era una posición más o menos como así. Mi esposa me decía, yo me ponía así, exactamente así. Mi esposa me decía, pues es que vos agarrás posición de muerto. Le digo, si esta vaina me lleva de una vez, ya quedó listo. Era la única posición en la que la tos no me atacaba, ¿verdad? Entonces, más allá de eso no tomábamos más cosas. Mi esposa tomaba manzanilla para el tema del dolor de estómago y la diarrea. Unos compañeros me llevaron unos sueros saborizados, y entonces estuvimos tomando suero porque al estar con esa diarrea y al estar sin comer, era muy fácil que uno se deshidratara, pasaba muy débil todo el día, cuando uno está débil el cuerpo tiembla, entonces yo cogía algo con las manos y temblaba. Para devolverme al día siguiente del diagnóstico, yo tenía una reunión, y ahí es cuando yo dije o tomé conciencia de lo fuerte que es este virus. Yo tenía una reunión virtual
virtual a las 8:30 de la mañana el martes. Yo me levanté, así tal cual usted lo mencionó ahora, me lavé la cara, me medio peiné y me puse una camisa para que la parte que se me iba a ver pareciera que estaba trabajando bien. Atendí la reunión y en 5 minutos ya yo no podía hablar y ya yo no me podía quedar sentado en la silla donde estaba. Tuve que escribirle a otra compañera de la oficina y decirle, necesito que te metas en esta reunión. Le indiqué a las personas, miren, estoy positivo de COVID, no puedo seguir en la reunión, no puedo comprometerme. Usted me decía ahora que además de mi trabajo en la oficina, a mí me gusta el tema de la narración y además yo hago maestría de ceremonias y demás. Yo tenía que moderar un conversatorio, les dije, no puedo moderar el conversatorio, tengo que ser absolutamente responsable, esto no me permite hablar más de 2 minutos porque me ahogo. Y estaba sentado, no me movía a ningún lado. Entonces yo terminé esa reunión, me acosté, tenía que estar alternando, me acostaba un rato boca arriba, tenía que acostarme boca abajo porque ya el tema respiratorio me empezaba a afectar, ya yo me agitaba. Yo dentro de lo que he valorado en la experiencia, ya yo puedo saber qué sentía. Mi hermana era asmática, ya yo puedo saber qué sentía mi hermana cuando le daba un ataque de asma, porque es ese ahogamiento, además de esa apretazón de pecho, ese dolor de cabeza, esa tos tan terrible y la fiebre que es tan incómoda. Yo generalmente no padezco de resfriados y cuando me resfrío no me da fiebre. El tener fiebre todo el día es una cosa incómoda. En las noches tenía que batallar entre la tos y una sudoración excesiva que yo me levantaba. Uno dice de forma figurativa, uno dice, es que me levanté empapado del calor, es que estoy empapado del calor. No, el empapado era literal. Yo tocaba la almohada y la almohada yo podía agarrarla así y escurrirla. Era una cosa exagerada y era el levantarme así y verme que no estaba cobijado, que yo me había quitado todas las cobijas y yo sentía ese calor y yo no entendía qué era lo que pasaba. O sea, en el cuerpo pasan muchas cosas y yo le preguntaba a mi esposa, pero vos te sentís así. Me decía, no, yo lo que tengo es la gripe y tal. Una de mis hijas dijo, estoy con, no vuelo y estoy con dolor de cabeza, y le duró un día. A la otra de las hijas también, similar. A mi hijo no le dio ningún síntoma. Por eso es que yo decía al inicio, esto es una lotería, uno no se la puede jugar. Porque a mí me pudo haber dado sin ningún síntoma, o con solo dolor de cabeza, o con solo pérdida de apetito, y ya, y eso fue todo. No, a mí me dieron todos esos síntomas y la pasé muy mal de sábado a sábado. Fue la semana entera de sábado a sábado. No se te escucha, Fernando. Fue lo que estuvo con... Ahora sí. Una semana fue lo que estuvo en esa parte tensa de la que nos estás contando. En esa convalecencia, sí, una semana completa. Así, de sábado a sábado, porque lo tengo clarísimo. Y además, Giovanni, aquí, Fernando, en ese sábado a sábado, ¿pudo haber estado alguna noche o algún momento de los más complicadillos, de esos ahogos, que en algún momento, y hay que pensarlo así, preguntarlo así directamente, vos dijiste, yo no sé, pero es capaz que otro ahogo de estos y quedo en la posición que mi esposa me está diciendo y paso a ser un número más de los que se va lamentablemente en una bolsa negra y sin mucho preámbulo? ¿Sentiste en algún momento que algo podría llevar a que era el final de tus días, a que la muerte estaba cerca? ¿Lo sentiste, lo pensaste o no estuvo nunca, aunque estaba pasándose momentos poco agradables, Giovanni? Mira, así como que yo te dijera que hubo un día que estuve así a ese nivel, no. El día que te comenté que me levanté con, tal vez si me ayudas un toquecito con la luz, porque ya aquí se puso oscuro Antibás, por eso es que se ve tan oscuro. Sí, no es un efecto que estamos utilizando para
para Ahora hablar sí. del tema de la muerte y eso. No es un efecto de luces, es que estaba oscuro ahí en Exactamente, Tibás. sí. No es para ponerlo más lúgubre. No, ese día que comenté que me desperté ahogándome, ese día yo dije, mira, esta vaina sí se lo puede llevar a uno. Esta vaina sí se lo puede llevar a uno, porque este ahogo es esa sensación de que no puedo jalar aire porque no tengo energías para jalar aire. Y si yo no tengo energías para jalar aire, definitivamente al quedarme sin oxígeno, esto va a fregarme todo el cuerpo porque ya aquí no va a funcionar uno. Ese fue el día, digamos, más complicado que yo tuve, que fue cuando tuvimos que llamar mi esposa llamó, dentro de la desesperación, yo me ponía el oxímetro y yo veía, en lugar de ver la oxigenación, veía los latidos, el ritmo cardíaco, y entonces confundí los números, y entonces yo daba un número y era un número bajísimo porque los latidos los tenía como en 60 y resto, ¿verdad? Entonces uno decía, ¿cómo la oxigenación la va a tener en 60 y resto cuando lo normal es 90? Es una sensación bastante compleja. Si vos me decís que si yo puedo hablar de que tuve un momento en el que yo dije, esta vaina me va a llevar así tan fuerte, no, pero sí es ese susto de que esto puede perfectamente a uno variarle las características de funcionamiento del cuerpo a un nivel que lo pueda poner en riesgo. Y ya el solo hecho de sentir que vos no podés respirar, ya eso es una cuestión desesperante, porque eso uno trata de moverse para un lado o para otro, para ver cómo hace para jalar aire, para poder respirar y demás. Ese fue, digamos, el momento más complejo digamos, a nivel de los síntomas que yo tenía. Pero tal vez para retomar el tema de la lotería y el por qué, mi consejo para la gente es que no se la jueguen. Usted no sabe, digamos, en mi caso yo no sé, porque además debo reconocerlo, con todo lo irresponsable o lo descuidado que esto pueda significar. Yo no sé en este momento mi estado de salud, porque yo no soy de hacerme exámenes. Yo no sé si tengo diabetes, si tengo colesterol, si soy hipertenso. Pues ya uno no es un chiquillo de 20 años, sino que tiene el doble, y ya uno debería estarse haciendo controles médicos. Esto me lo ha enseñado la enfermedad. O sea, yo en algún momento de estos días trataré de hacerme exámenes y demás, porque si esto me hubiera agarrado y yo hubiera sido hipertenso, hubiera sido diabético, y yo sin saberlo, esto perfectamente me lleva, porque esos son los padecimientos de riesgo. Y es que lo que decía al inicio, hay personas que han pasado o que en este momento pueden tener 60 días en una unidad de cuidados intensivos, pero hay personas que ingresan hoy y se mueren mañana, porque tenían una serie de padecimientos, conocidos o no, que juntado al COVID hacen que la persona no soporte. Y eso yo no lo sabía. Eso, digamos, a mí en este momento, vos me decís, Giovanni, vos te preocupaste de algo. Sí, me preocupé de que yo la semana anterior había visitado a mis padres. Y mis padres son hipertensos, son diabéticos, son adultos mayores, y eso me llenaba de preocupación. Mi hermana es enfermera, y entonces yo le decía a ella, Janina, por favor, necesito que usted esté pendiente de ellos. Y me dijo, sí, Giovanni, y usted aquí no se acerca. Le digo, no, por supuesto que no me voy a acercar. Es más, yo tengo desde esa semana antes de que me diera el primer síntoma, yo tengo todo este tiempo, mes y medio, de que no los veo. Y todavía hoy, aunque los médicos digan que uno después del día 10 ya no lo transmite ni nada, yo en este momento no me juego el chance de ir a visitar a mis padres, porque yo no sé si los puedo contagiar. A uno lo dan de alta, ya yo tengo el alta médica, tengo un documento que dice que yo estoy de alta, pero no me hacen la prueba para ver si soy negativo. Ajá. Antes de entrar con esa parte y el capítulo final post-COVID,
Vamos a un último corte comercial y regresamos para ver cómo se recibe también esa noticia donde le dicen a uno, ya estoy de alta, pero como dice usted, no hay prueba. Ya regresamos a la parte final de su programa En la Esquina del Parque. En el cuarto, en la sala o la cocina, ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle en la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados y a veces aunque ya salimos astralmente seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros y ellos también, y al hacer todo eso pues protegemos también a nuestra familia. Dicen que todo lo bueno inicia con un pensamiento. Nosotros creemos que inicia con un sentimiento. Por eso queremos contarte una idea que sale del corazón. No te confíes porque todo parece volver a la normalidad. Hoy más que nunca, mantener distancia y volverte cercano saludando. Llevándote la mano al pecho. Al corazón. Saludo de corazón. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Parte dura, más. Muchas gracias. La parte dura, dice don Giovanni Díaz, nos entró. Siguen los pachos para final de año. Estamos conversando con don Giovanni Díaz Jiménez, periodista, sobreviviente de COVID-19, en su programa En la Esquina del Parque. Recuerde que estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí en el Facebook Live de La Esquina del Parque y por toda la plataforma de Antena 6 en los distintos canales, en YouTube, pero también estamos en Satel, canal 28, Costa Rica TV, canal 32, Interlatins, canal 23, Cable Santos, canal 267, Cable Vocex y Cable Cartago, canal 1012, Cable Sur, canal 53, y ahora también en canal 130 de Cable Plus. Si en su cablera no está Antena 6, comuníquese con su cablera y pídale que le den un espacio a Antena 6 y así cada tarde de sábado puede escuchar su programa En la Esquina del Parque, escuchar y ver. Se nos va a nosotros igual que nos pasaba ahora de quedarnos con lo de la radio. Yo quiero aprovechar también, antes del último bloque, saludos a don Joshua Castellón desde Lomas Turbas en Honduras. Él es de
Puerto Cortés, Lloro, en Honduras. Muchas gracias por la sintonía. Doña Meli Córdoba, que había saludado ya a don Giovanni. Don Oscar Mario Araya dice, saludos, éxitos. Qué difícil pensar que uno pasa por donde asustan. Usted con COVID, que es una enfermedad que tenta contra la vida en 15 días. También teníamos por aquí, permítame, teníamos otros mensajes que no queremos dejar pasar. Don Gonzalo Correa dice, excelente testimonio. En radio la experiencia narrada es de gran impacto para los oyentes y ahora para los que observan en esta plataforma. Gracias Giovanni, gracias a usted don Fernando. Doña María Luisa Rojas nos dice, gracias a Dios no tuvo que ir a ningún hospital, ni a la UCI, ni se puso peor. Mi gran amigo Jorge Maroto falleció luego de 2 meses de gravedad. Así que muchas gracias a todos los que nos han dejado todos sus mensajes con nosotros. Don Giovanni, cuénteme una cosa. ¿Cómo recibe la noticia de que ya está, ya no es positivo, aunque nos decía antes de irse al corte comercial, de irnos al corte comercial, pero sin derecho a prueba? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le dicen a uno, señor, ya usted no tiene, pero mire la prueba? No hay prueba, ya usted siga para adelante, cuídese. ¿Cómo es eso también? Porque eso yo creo que le genera a uno así como una duda de cómo sigue, salgo, no salgo, cuán cierto es. Cuéntenos un poco esa vivencia también, Giovanni. A ese momento en el que me estoy escuchando ahí, sí. Ahora sí. Hay un tema, ¿verdad? Y es el asunto del aislamiento, ¿verdad? La cuarentena es complicadísima. Para una persona positiva, el tema es que usted no puede salir del cuarto, ¿verdad? Es que en el caso de una cuarentena, porque había una persona cercana que dio positivo y que podía darse, digamos, como el caso de mi hija, que le dijeron, es que había un compañero positivo, entonces usted tiene que quedarse en su casa, punto. Pero ella se quedaba en la casa y no era que tenía que estar metida en el cuarto sin salir, simplemente tenía que estar vigilante y demás. Pero en el caso de los que somos positivos, la instrucción clara es no salen del cuarto y usan un solo baño los dos, y ese baño no lo pueden usar los otros miembros de la casa. Entonces ese nivel de aislamiento es complicado. Entonces está uno con esa vaina contando los días. Yo cogí un calendario y empecé a marcarlo, ¿verdad? Empecé a marcar los 14 días. Y yo pregunté, ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan los 14 días? ¿Es a partir del positivo o a partir del diagnóstico? ¿A partir del primer síntoma? Entonces ya le dicen a uno, bueno, son 14 días a partir del primer síntoma. Entonces ya yo cojo el calendario, entonces marqué el 5 y ya vi que el 19 ya yo estaba cumpliendo los 14 días. Pero resulta que cuando mi esposa cuenta sus síntomas y mi esposa dura un poco más con los síntomas, entonces a ella le dicen, su cuarentena la vamos a correr un poco más al 21. Entonces al correr la cuarentena de mi esposa al 21, se corre la cuarentena de Giovanni al 21. En el ínterin, la hija mayor da síntomas. Entonces, cuando informamos, porque en eso hay que decirlo, dieron seguimiento una vez a la semana, llamaban del Ministerio de Salud o de la Caja para dar el seguimiento. Entonces, cuando decimos, una de las hijas tuvo síntomas, entonces nuestra cuarentena se corría al término de la cuarentena de ella. Y luego la de menor viene y da síntomas, y entonces se vuelve a correr la cuarentena. Entonces, mi cuarentena no terminó el 19, mi cuarentena terminó como una semana después, que fue cuando terminaba la cuarentena del resto, porque lo que nos indican en el Ministerio de Salud es que ellos dan de alta a la familia completa. No dan de alta primero a uno, luego a otro, luego a otro y luego a otro. No, es la familia completa. Entonces, esa alta es un papel que le mandan a mi hija menor, que es la última que dio síntomas, o sea, la última que sale de los 14 días, donde el papel dice que está dado de alta por COVID-19.
El lunes que me dan el diagnóstico positivo, yo les digo, ok, ¿cuándo me voy a hacer? Después de cuántos días me voy a hacer la prueba para que me den de alta. Y me dijeron, no hay prueba para darlo de alta. Como la enfermedad dura 15 días, a los 15 días usted está de alta. Entonces, básicamente, su pregunta, que si yo salía tranquilo o no, mira, era complicado porque yo no sabía, porque yo la tos la seguía teniendo, entonces yo no sabía si yo podía transmitirle el virus a alguien o no, si el virus todavía estaba en mí. Se supone que hay gente que se hace la prueba 2 meses después y todavía el virus sigue dando vuelta en el cuerpo, que aunque ya no causa el daño que causaba antes, porque ya uno está inmune, igual no lo transmite, pero el virus sigue, ¿verdad? Entonces puede ser que yo me haga una prueba en este momento y salga positivo, pero ya yo no tengo ningún síntoma y ya yo no lo transmito en la sana teoría. Pero bueno, a partir de ahí, y aquí viene la parte dura en esto, hay una frase que la gente dice y repite, y entonces la gente dice, en el 2020 el mundo se detuvo. El mundo se detuvo, se paró, para hablar de las cosas superfluas, se paró el fútbol, se paró el básquet, se paró el béisbol, se paró el cine, se pararon los conciertos, se pararon las celebraciones, los turnos de los barrios, para irnos a lo más así, más cercano a la gente. Todo se detuvo, ya no habían fiestas de cumpleaños, porque si había una fiesta de cumpleaños, o un té de canastilla, para decir una cosa real, un té de canastilla donde hubo un montón de contagios, entonces se detienen los tés de canastilla, ya los salones de alquiler para fiestas y demás no funcionan porque ya no hay matrimonios. Yo trabajaba para una universidad a la que le hacía 2 graduaciones al año, este año no he tenido una sola graduación, todo se detiene. Pero yo le voy a decir una cosa, el mundo no se detiene. El mundo sigue y la vida continúa exactamente como si en el mundo no estuviera pasando nada. Y voy a contar una cosa dura que pasamos en medio de todo esto para ilustrar que esta vaina no se detiene. O sea, que el mundo sigue funcionando exactamente igual. El mundo sigue a su ritmo. Pero hay una pandemia en medio y esa pandemia hace que pasen cosas que usted jamás hubiera pensado. El mismo sábado que nosotros nos vamos a hacer la prueba, a mi suegra la ingresan al hospital. No por COVID. Por eso vuelvo con la frase, el mundo no se detiene, todo sigue igual. A mi suegra la ingresan al hospital. A nosotros nos dicen, ustedes no pueden ir al hospital a visitarla. El lunes que nos dan positivo, mi suegra le habían dado salida y no podíamos ir a visitarla. Y había estado muy mal. En esa semana tiene que volver a ir al hospital. Mi sobrina fue la que se tuvo que hacer cargo de todo. Tuvo que volver al hospital. La operan. Yo tengo la gran ventaja, y esto es un apoyo que tuvimos fuertísimo de mi hermana, la que le contaba que es enfermera en el Hospital México. A mi suegra la llevan al Hospital México. Mi hermana era la que nos decía cómo estaba ella. Mi hermana era la que la iba a visitar, porque no permiten las visitas. No pueden ingresar visitas a ver enfermos. Una señora de 84 años con una operación, nadie la podía visitar. La señora estaba sola y no era por COVID, era porque tenía otro padecimiento relacionado con su edad. El mundo se sigue moviendo. Mi suegra desgraciadamente fallece y nosotros no pudimos ir a verla. Nosotros tuvimos que ver cómo carajos nos organizábamos para ir a la vela y que mi esposa se pudiera despedir de ella. Mi esposa se despide de mi suegra conectada a una máquina, sedada por completo. Mi hermana me llama por teléfono y me dice, Giovanni, dígale a Ilja que si se quiere despedir de doña Esther, que yo le puedo poner el teléfono. Ella está inconsciente, pero hay un grado mínimo de conciencia que ella puede escuchar. Y mi esposa por teléfono, el sábado que nosotros ya estábamos de alta, sábado 19 de septiembre, mi esposa se despide de su madre por teléfono porque esta pandemia no permitió que nosotros pudiéramos estar al lado de ella. A ese nivel de dureza es la realidad que estamos enfrentando en este momento por una pandemia
que si hubiéramos tenido el cuidado, estoy hablando a nivel del mundo, si hubiéramos tenido el cuidado de controlar esto, no se hubiera ido a niveles tan graves como lo que está pasando. Y si yo todavía le añadiera a esta parte tan compleja, el que nosotros teníamos que hacer una vela con 10 personas, que nosotros teníamos que seleccionar cuáles 10 personas podían estar en la vela de despedida de mi suegra, que nosotros tuvimos que entrar como ladrones a la capilla de velación, tapados y sin decir nada, porque yo le dije a mi esposa, puede ser lo más irresponsable del mundo, pero es su madre y usted se despide de ella. Y en el funeral, que en el cementerio nos reciba el panteonero y nos diga, a puerta cerrada, entran 4 personas y tienen 10 minutos para hacer el entierro. 10 minutos. O sea, al cementerio usted no puede llevar a un pastor, a un cura, a nadie que haga una despedida como acostumbramos a hacerlo. O sea, estábamos nosotros sepultando a mi suegra como si estuviéramos tirando, no sé, algún desecho, algún botadero, corriendo porque había que... Entonces, porque veo, ya estamos casi cerrando. A ver, tomemos en serio esto, porque el mundo no se va a detener por la pandemia. Todas las cosas que regularmente pasan en el mundo van a seguir pasando. La gente se va a seguir enfermando por otras cosas, pero estamos en medio de una pandemia que no nos va a permitir dar el apoyo a esas personas. Si usted es positivo y tiene una persona enferma y usted es la única persona que esa otra persona tenía, qué complicado, porque no hay quien atienda a esa persona. En el caso de mi suegra, estuvo semana y media prácticamente en un hospital sin recibir una sola visita más que la de mi hermana, que era enfermera. No paran las cosas de suceder, no paran las cosas de suceder. Tomemos esta vaina en serio, tomémosla muy en serio. Usted no sabe, usted que me está escuchando, que me está viendo, usted no sabe si usted tiene características de riesgo. Usted no sabe si el virus le va a dar suave o le va a dar duro. Usted no se la puede jugar. Esto no es A me va a provocar B, no. A me puede provocar B, C, D, E, F, G, etc. O me puede provocar solo B y solo G. O yo puedo tener una edad que me permite soportar A, B y C, pero no se la puede jugar porque usted no sabe cómo le va a dar. Los científicos no lo saben. Usted le pregunta a cualquier doctor y el doctor no le va a decir con certeza si usted con su condición médica va a sobrevivir o no al COVID. Eso es lo complicado de todo esto. Esa es, y permítame agradecerle ese cierre suyo, la vida continúa, uno puede hacer el esfuerzo para poder también uno continuar en esa vida y no ser lamentablemente un número o no poder, y ojalá no tener esas vivencias que tuvieron ustedes, pero eso es lo que queríamos con ese relato suyo, lo que vivió, lo que significa y un llamado a seguir prestándole atención. Don Giovanni, recién me llega aquí un comunicado donde lamentablemente, por ejemplo, en otros países, en Alemania, tuvo 7.830 nuevos contagios. En 24 horas aumentó en 500 casos más. Y ni qué decir, escuchen esto, en Francia, 32.427 contagios en 24 horas. Claro, es una población más grande. Aunque ya no tengamos al ministro de Salud todos los días como lo veíamos antes y lo esperábamos, aunque parezca una cifra fría, si no hacemos esfuerzos, aunque ahora hay un poco más de libertad para movernos, esto se nos puede salir de nuestras manos y tener experiencias muy dolorosas en eso que, como ha dicho don Giovanni, la vida continúa y no perdona. Don Giovanni, muy amable, muchas gracias por compartir con nosotros ese relato con tantos pormenores y pues qué bueno que está con buena salud, comiendo para ganar peso, nos lo comentaba, y seguir para adelante, teniendo la oportunidad de ofrecerle a Dios
esta experiencia para que muchos otros no caigan en eso, cuidándose un poquito más y no creyendo de que le pasa al del frente y a mí no me pasa. Muchas gracias, Giovanni. A usted, don Fernando, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar esta historia que por dicha no es tan fuerte como le ha dado a otras personas. Y en esto quiero mandar un saludo muy solidario a una compañera que hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte, está en una unidad de cuidados intensivos desde hace varios días por COVID, y a ella le dio peor que a mí, y es que eso es lo que uno ve. Hay personas que la pueden pasar peor. Ella desgraciadamente perdió a su padre la semana pasada y ella no sabe, porque está en la unidad de cuidados intensivos y no se lo informan porque eso puede afectarle más en su recuperación. Entonces, un saludo para ella, que me reservo el nombre por temas de privacidad y demás, pero le está pasando muy mal, y agradecerle a usted esa oportunidad de contar mi experiencia, y que ojalá que esta experiencia sirva para que las demás personas puedan tomar conciencia. Si todavía no han tomado en serio este tema de la COVID, tómenlo muy en serio, tómenlo muy en serio. Esto no es un invento, esto no es ninguna de esas estupideces que andan en redes de teorías de conspiración y demás cosas. Esto es real, esto no es un invento de nadie. Esto está pasando y esto le puede afectar a usted, porque eso no hay ninguna persona en este momento que sea inmune. Incluso los que ya lo tuvimos, que se supone estamos inmunizados, ahora resulta que ya están empezando a darse casos de reinfección. Entonces, finalmente ni siquiera nosotros somos inmunes. Mientras no haya una vacuna y esa vacuna no haya llegado a nuestro país, cuídese. Salga solamente si tiene que salir. Si va a un restaurante, solamente con su gente. Use la mascarilla, úsela responsablemente, no se la ponga como un accesorio más. No es un adorno, no es una cosa que usted se pone en la oreja, en la cabeza o en el cuello. Úsela responsablemente, y no por usted, por los demás, porque si usted no se quiere cuidar es su problema, pero no haga que su problema sea el problema de los demás. Definitivamente agradecerle a usted, Fernando, por la oportunidad, y acá seguimos adelante comiendo para recuperar el peso, o no sé si querer recuperarlo, pero bueno, seguimos adelante comiendo para tener más energías, porque eso sí, queda uno con poquitas energías y fácilmente agitable, digamos. Muy bien, don Giovanni, recuperar energías y esperar, me imagino ansioso, la número 30 para usted, pero bueno, qué bueno que tuvo la oportunidad de poder contarnos este relato. A usted, amiga y amigo, muchas gracias por su sintonía. Hoy, como dicen en Esquina del Parque, tome para su saco, guarde para su saco y comprométase con su vida y con la de los demás. Soy Fernando Fait, feliz tarde, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana, aquí en la Esquina del Parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la Esquina del Parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.